buenos días, hermanos. Bienvenidos a esta clase de Daniel. Es el lunes en la mañana, estamos empezando una nueva semana, es un hermoso día. Y vivimos este contraste, ¿no es cierto? Afuera, el mundo tan afectado por la pandemia, nos entristece, nos aflige mucho eso. En la casa experimentamos la gracia de Dios, su bendición y esta oportunidad para poder estudiar juntos su palabra. Así que, ¿qué les parece si damos gracias al Señor esta mañana? Le bendecimos por su misericordia en nuestras vidas y pedimos que Él nos ilumine a través del estudio de su palabra. Vamos a orar. Padre amado, Padre bueno, gracias por tus múltiples misericordias y bendiciones en nuestras vidas. Padre, tu palabra dice que nuevas son cada mañana tus misericordias. Y lo experimentamos así, Señor. Permítenos esta mañana empezar dándote gracias por una nueva semana. Gracias por tu fidelidad. Gracias por la fortaleza que tú nos das para poder vivir en medio de una situación bastante difícil. Oramos, Padre, por el mundo entero luchando con esta pandemia. Pedimos sabiduría para los gobiernos. Pedimos también, Padre, que tu Espíritu pueda humillarlos, hacerles reconocer su necesidad de ti. Y, Padre, pedimos por todo el mundo, Señor, que en tu amor y en tu gracia tú puedes estar hablando a las personas, atrayéndolas hacia ti, Señor, que este tiempo de pandemia sea propicio para que personas escuchen tu palabra y puedan responder a tu gracia en sus vidas. Ahora, Padre, que vamos a estudiar tu palabra juntos, pedimos que tú nos acompañes, danos luz, danos entendimiento espiritual, te pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, esta mañana estamos empezando el estudio del capítulo 4 del libro de Daniel. Cada capítulo, como pueden ver, tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Y cuando llegamos al capítulo 4, tenemos que confesar que es el capítulo menos conocido del libro de Daniel. Creo que todo el mundo sabe de la estatua, el sueño de la estatua, capítulo 2. Todo el mundo sabe de el horno de fuego, capítulo 3. Todo el mundo sabe de la escritura en la pared, capítulo 5. Todo el mundo sabe de Daniel en el foso de los leones, capítulo 6. Pero el capítulo 4, ¿de qué trata el capítulo 4? Sin leer la Biblia. Muy pocos se acuerdan, ¿no es cierto? Ahora, hay una suerte de principio espiritual un poco raro que dice lo siguiente. Cuando un capítulo es menos conocido, muchas veces es el más importante. Y a veces el que es más conocido resulta ser el menos importante. Y Dios lo hace al igual que ubica personas en la iglesia para que no haya desavenencia, para que aprendamos que toda la Biblia es importante, no solo aquellos capítulos que nosotros pensamos que son importantes. Ahora, ¿por qué es importante Daniel 4? Porque en un sentido, Daniel 4 es un resumen de todo el Evangelio. Todo el mensaje de la Biblia lo tenemos en esencia en Daniel capítulo 4. ¿Por qué lo digo? En primer lugar, porque Daniel 4 trata de un rey. Y en Génesis capítulos 1 y 2, cuando Dios nos creó para ser reyes. Daniel 4, como vamos a ver, el rey da testimonio que hubo un momento que él tenía paz y tranquilidad. Igual que nuestros padres en Edén tenían paz y tranquilidad. Pero luego Daniel 4 nos narra que el rey cometió una tremenda imprudencia. Cayó en la trampa del orgullo. Y el orgullo lo hizo alejarse de Dios y pensar que él mismo era, que no le hacía falta a Dios.
Es lo que Adán y Eva hicieron. Es lo que el apóstol Pablo describe en Romanos capítulo 1, que habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en sus corazones. Mismísimo Nabucodonosor. En Daniel 1, él tuvo contacto con estos hombres de Judea y pudo ver que eran los más inteligentes. Algo conoció de Dios, capítulo 1. Capítulo 2, Nabucodonosor recibe un sueño de Dios. Daniel interpreta. Termina capítulo 2 reconociendo algo de Dios. Capítulo 3. Nabucodonosor tiene un mayor testimonio de quién Dios es. Pero en capítulo 4, habiendo conocido a Dios, se envaneció. Ahora, en Romanos capítulo 1, lo que el apóstol Pablo dice es lo siguiente. Habiendo conocido a Dios, se envanecieron, sus corazones se entenebrecieron, y al final del capítulo 1, Pablo describe cómo el pecado se apodera de la raza humana en tal manera que terminan viviendo como animales. Y es lo que la Biblia describe de la raza humana. Dios nos creó con gran nobleza, gran gloria. Génesis 1 y 2. Pero cuando entra el pecado en Génesis 3, el ser humano empieza a convertirse en una suerte de animal en su mal comportamiento. Eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Empezó como un hombre que conocía a Dios, a lo menos conocía de Dios. Pero luego cayó en la trampa del orgullo y la vanagloria. Y terminó como un animal. Hasta que al final, por la gracia de Dios, recapacitó. Se encomendó a Dios, pidió perdón a Dios y fue restaurado a su gloria. Por eso, capítulo 4 es un capítulo muy interesante en Daniel, aunque sea tan poco conocido, porque es un resumen del Evangelio. Al final, es probable que Nabucodonosor realmente se convierte. Y este capítulo es su testimonio de su conversión. Así que es un capítulo que merece ser estudiado con bastante detenimiento. Y vamos a tomar unas 3 clases para poder estudiar este capítulo tan poco conocido. Vamos a empezar mirando los versículos 1 al 8. Y la primera pregunta que hay que contestar es la siguiente. ¿Cuándo ocurrió esto? La verdad es que no sabemos, porque el capítulo no dice en qué año ocurrieron estos eventos. Vamos a ver de aquí en adelante, capítulos 5, 6, 7 y 8 de Daniel, él nos da el marco histórico, el momento histórico en que se dieron las cosas en ese capítulo. Pero en Daniel 4 no tenemos una fecha exacta. Pero si aplicamos un poco de criterio, es sorprendente lo que podemos extraer de la Biblia. Por ejemplo, parece bastante claro de este capítulo que el capítulo tuvo que darse después de la tercera conquista de Jerusalén. Será muy difícil pensar que el hombre se convierte al Señor y después de convertirse al Señor ataca a Jerusalén y mata a muchos judíos. Muy difícil pensar en eso. Así que lo más probable es que este capítulo ocurrió después de la tercera conquista de Jerusalén. ¿En qué año se dio esa conquista? El año 586 a.C. ¿Ok? Así que eso es un marco referencial para el capítulo 4 de Daniel. Ocurrió después de el año 586. Si miramos el versículo 16 del capítulo 4, vamos a ver otra referencia histórica que nos va a poner la fecha límite para
lo más tarde que pudo haber sido. ¿Qué leemos en verso 16? Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La palabra 7 tiempos significa 7 años. Lo tenemos otra vez en versículo 23. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, otra vez 7 años. ¿Ok? Así que Nabucodonosor experimentó el juicio de Dios por 7 años. Obviamente, esto pasó antes de su muerte. Así que sabemos que él murió el año 561 antes de Cristo. Así que tuvo que haber ocurrido este evento a lo menos 7 años antes de su muerte, para dar 7 años, obviamente, para que pase estos eventos. Pero si miramos el verso 29, noten otro detalle para notar. Verso 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el rey, en el palacio real de Babilonia, ocurrió esto. En otras palabras, primero el rey tuvo el sueño. Fue interpretado. Se olvidó la interpretación. Pasó un año. Se aplicó el juicio de Dios. El juicio duró 7 años. Así que en total suman 8 años. Así que el sueño de Nabucodonosor tuvo que haber ocurrido a lo menos 8 años antes de su muerte. Si él murió el año 561, 8 años serían el año 569 antes de Cristo. ¿Ok? Así que aquí tenemos el marco referencial de este capítulo. Tuvo que darse después del año 586 y antes del año 569. Básicamente nos da un lapso de 18 años en el cual vamos a ubicar este sueño. Al final, no es de gran importancia exactamente cuándo ocurrió, con tal que mantengamos esos dos marcos referenciales de el comienzo y el final del tiempo establecido. Lo menciono, hermanos, esto para que orientarles de cómo estudiar la Biblia. El hecho que un capítulo no diga exactamente cuándo ocurrió no significa que no podemos saber. Lo que hay que hacer es aprender técnicas de investigación. ¿Ok? Así que noten cómo estamos investigando el capítulo para alcanzar una fecha posible o el rango de tiempo en el cual este capítulo ocurrió. Vamos a la carta entonces, porque si miramos los primeros 3 versículos, vamos a entender que en realidad el capítulo 4 de Daniel es una carta. No fue escrita por Daniel, fue escrita por el rey. Pero Daniel tuvo acceso a una copia de esta carta y parece que Daniel copió la carta textualmente en su libro. Así que noten ese detalle también, ¿ya? No hay que decir que en Daniel 4 Daniel está diciendo lo siguiente. No, este es el rey Nabucodonosor escribiendo. ¿Por qué escribe? Estamos acostumbrados a apóstoles a escribir o profetas a escribir, hasta reyes de Israel a escribir. ¿Se dan cuenta, hermanos, que en la Biblia tenemos un capítulo escrito por un gran rey? No de un reino pequeño, de un reino, un imperio. Qué fascinante es la Biblia, ¿no es cierto? Una carta de un emperador. Ahora, este emperador, ¿por qué escribe? Por una razón muy interesante. Este rey escribe
su carta para dar gracias a Dios por su misericordia en su vida. Qué interesante, ¿no? Un emperador dando testimonio de la gracia de Dios en su vida. Impresionante. Yo no sé cómo esta carta, este capítulo es tan poco conocido, cuando entendemos de qué se trata. ¿Qué dice el versículo 1? Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. ¡Qué fascinante! Es una carta universal. Esta carta fue escrita a todo el imperio babilónico, en todas las ciudades, en todos los pueblos. Heraldos se pusieron en un punto central del pueblo para leer este capítulo. Hermanos, el capítulo 4 de Daniel debe ser el capítulo más conocido de este libro en ese tiempo. El resto del imperio no se enteró de capítulos 1 al 3 o del capítulo 5 al 12, pero todo el mundo escuchó capítulo 4. El evangelio se predicó, una síntesis de todo el mensaje bíblico se predicó en todo el imperio babilónico, porque un día el Espíritu de Dios vino sobre un rey, le inspiró a escribir una carta infalible, inerrante. Es impresionante, hermanos. Cuanto más meditamos este capítulo, más sorprendente se vuelve. Y cada creyente debe leer y estudiar este capítulo con tanto interés. Al fin del versículo 1, el rey anuncia a la población del imperio paz, o sea, multiplicada. Conviene, qué lindo versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, el reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Hermanos, el imperio babilónico nunca había escuchado una carta como esta. Todas las cartas anteriores empezaban diciendo: yo, el gran rey Nabucodonosor, rey de todo el imperio. Este rey, como cualquier gran potente, se enorgullecía de sí mismo. Capítulo 2, hizo una estatua, capítulo 3, perdón, una estatua de sí mismo, todo de oro. Es un hombre diferente ahora, ¿no es cierto? Ya no es el hombre orgulloso del capítulo 3. Es un hombre humilde. No es un hombre que quiere que todo el mundo piense grandes cosas de él. Es un hombre que quiere que la gente piense grandes cosas de Dios. ¿Pueden notar aquí, hermanos, los frutos del nuevo nacimiento? Un cambio radical ha ocurrido en este hombre. Lo venimos trazando del capítulo 2 en adelante. Pero parece que recién aquí el rey Nabucodonosor realmente llega a conocer a Dios. Versículo 2, él empieza diciendo: conviene que yo declare. En el idioma original, lo que significa es: me encantaría hacerlo. La nueva versión internacional traduce: me es grato. No se trata de simplemente algo que conviene, que es útil. Está dando a entender lo que él anhela hacer de todo corazón. Le da placer escribir esta carta. ¿Qué es lo que él va a escribir? Él va a escribir de señales y milagros. Nos hace pensar los 4 evangelios, ¿no es cierto? Cristo hizo señales y milagros para que la gente conozca a Dios. Este rey de igual modo, él va a contar señales y milagros para que todo su imperio pueda conocer al Dios verdadero. Una carta evangelística, ¿no es cierto?, de parte del rey
Nabucodonosor. Él va a expresar la grandeza de Dios en versículo 4. Él quiere transmitir a la población todo lo que él ha aprendido acerca de Dios. En versículo 5, él ahora empieza el tema central de la carta. Y el tema central empieza con un sueño. Vamos a leer versículo 5. El rey en la carta da testimonio de lo que él experimentó. Versículo 5. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Noten el contraste con el versículo 4. El versículo 4 habla de que él estaba tranquilo en su casa, floreciente en su palacio. El gran rey Nabucodonosor había conquistado todo su territorio. Las últimas ciudades rebeldes como Jerusalén habían sido conquistadas. Él ahora ya no tenía nada más que hacer, sino disfrutar lo que él tenía. En cierta manera, lo que Dios le había dado. Porque en Daniel capítulo 2, Daniel le dice a este rey, lo que tú tienes es un regalo de parte de Dios. Así que él está disfrutando lo que Dios le había dado. Cuando de repente su tranquilidad es interrumpida por un sueño que lo perturbó tremendamente. Pensemos en el origen del sueño. ¿De dónde vino ese sueño? Bueno, es el mismo origen que el sueño del capítulo 2. Vino de parte de Dios. Ahora, ¿por qué Dios le está hablando? Dios en su gracia le está advirtiendo, como vamos a ver en los siguientes días, le está advirtiendo de un grave peligro que él está por enfrentar. Él va a enfrentar una tremenda tentación. Entre comillas, él está por caer en pecado. Él está por cometer un pecado tan grave que amenaza con su extinción. Y Dios en su gracia le está hablando para que él no caiga en ese pecado. Si queremos entender este sueño, creo que tenemos que volver al libro de Job y el capítulo 33. Job 33, versículos 14 al 18, nos van a ayudar a entender muy bien este sueño que Dios le dio a Nabucodonosor. Escuchen estas palabras sorprendentes de Job que nos van a ayudar a entender Daniel 4. Que dice, es un amigo de Job, Eliú, que está hablando y dice lo siguiente. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Eliú está empezando a contar a Job las maneras que Dios puede hablar al ser humano cuando está en peligro espiritual. Una manera que Dios puede hablar es a través de sueños. Versículo 15. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra, de su pecado, y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Hermanos, eso es exactamente lo que pasó en Daniel capítulo 4. Este gran rey Nabucodonosor ha tenido testimonio tras testimonio de parte de Dios. Ha endurecido su corazón. Él está ahora en riesgo de cometer el pecado imperdonable y perderse para siempre. Pero Dios, en su amor por este hombre, decide darle una última oportunidad y le habla en un sueño.
como no he escuchado a Daniel y no he escuchado a sus amigos, Dios a él le va a hablar directamente a través de un sueño. Así que este sueño, hermanos, viene de la gracia de Dios. La gracia de Dios a este pecador, queriendo salvarlo. El sueño le impactó. Dios se aseguró que el sueño sea tan dramático que sacuda a este hombre. ¿Y qué hace el hombre? Vamos al verso 6. Porque en versículo 6, lo que el hombre hace ahora es, el rey necesita entender su sueño. Ya pasó por esto en capítulo 2. En capítulo 2, el rey no estaba tranquilo con sus asesores. No confiaba en los asesores, en capítulo 2. Así que en capítulo 2, rehusó contarles el sueño. Parece que ahora en capítulo 4 la situación ha cambiado, el rey tiene mejores asesores. Seguramente Daniel ha tenido algo que ver con eso. Así que el rey llama a los asesores y ahora sí les cuenta el sueño con total libertad. Verso 4. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño. Pero no me pudieron mostrar su interpretación. Claro, Dios se encargó de entorpecer sus mentes. Porque si estos hombres hubieran inventado alguna interpretación, el rey quizá les hubiera hecho caso. Que es precisamente el problema con el mundo actual. Dios ha dado al mundo una pandemia. La pandemia del coronavirus ha perturbado el mundo. Y el mundo hace esta pregunta: ¿qué significa esta pandemia? Lamentablemente, humanistas, científicos, van a dar toda clase de explicación. Y a veces el mundo se satisface con esa explicación. Hermanos, el mundo necesita escuchar la voz de Dios. ¿Cómo va a hablar Dios al mundo? A través de la iglesia. La iglesia tiene que ser el intérprete para el mundo de lo que Dios está diciendo en estos tiempos. Bueno, estos hombres no pudieron mostrar la interpretación. Versículo 8. Hasta que entró delante de mí Daniel. Otra vez la gracia de Dios, ¿no es cierto? Pero uno se pregunta, ¿y por qué este rey no llamó a Daniel de primeras? Porque Daniel ha sido relegado. Porque este rey ha atacado a Jerusalén. Y Daniel, por su parte, no está nada contento con Nabucodonosor. Yo me imagino que Daniel habrá hecho algo para disuadir al rey. El rey no quiso escuchar. Ha habido una separación, un distanciamiento entre Nabucodonosor y Daniel, su mejor asesor. Pero gracias a Dios, al final el rey manda llamar a Daniel, el único que va a poder dar la interpretación. Pero fue al final. Entró Daniel. Ahora miren qué fascinante lo que dice el rey. Lo que el rey confiesa en esta carta. ¿Qué dice? Cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Wow. Aquí hay una confesión implícita de parte del rey, ¿no es cierto? Una confesión implícita de dos grandes errores. Primer gran error: él había tenido un Dios. Solo que el Dios que él menciona, y mi Dios, no es el Dios del versículo 3. Mi Dios con D minúscula. Mi Dios, que es muy pequeño,
en comparación con el Dios Altísimo del versículo 2 y 3. La segunda confesión implícita es que no solo tenía este Dios Bel, sino que le nombró a Daniel, el siervo del Dios Altísimo, le forzó a usar el nombre de su Dios. Y reconoce por fin lo difícil que eso fue para Daniel. Pero qué lindo que el rey confiesa su error. Pero ¿qué más dice? En versículo 8, también reconoce el gran valor de este hombre Daniel. Porque el verso 8 termina diciendo, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Claro, lo pone en plural, pero está hablando del Dios verdadero, ¿no es cierto? Por fin, este hombre reconoce públicamente en todo el imperio, el Dios de Daniel es el verdadero Dios. Y el espíritu de ese verdadero Dios está en este hombre, Daniel. Qué tremendo reconocimiento de un hombre de quien estaba distanciado, ahora ha sido reconciliado, porque Daniel le dio la interpretación, que como vamos a ver mañana, cuando Daniel le interpreta el sueño, el rey se molesta, o no quiere escuchar. Y es 8 años después que el rey recién reconoce el valor de Daniel y escribe esta carta. Así que hay que prepararnos para un largo viaje que vamos a tener que hacer en los siguientes 3 días estudiando este capítulo 4 de Daniel. Espero, hermanos, que lo que hemos estudiado esta mañana les abra el apetito para volver mañana a seguir estudiando. ¿Qué pasó? ¿De qué se trató el sueño? ¿Qué le contó a Daniel? ¿Qué le dijo Daniel al rey? ¿Qué pasó después? ¿Cómo terminó todo? ¿Cómo se convierte? Hay muchas cosas interesantes para leer y estudiar en el capítulo 4 de Daniel. Les animo, vayan leyendo el capítulo para que mañana estemos mejor preparados para estudiar juntos lo que pasó más adelante. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude a aplicar a nuestras vidas lo que hemos escuchado esta mañana de su palabra. Padre, qué maravilla es la Biblia. Podemos pensar que ya la conocemos bastante bien hasta que nos topamos con un capítulo como este. Y al meditar el capítulo, Señor, lentamente nos damos cuenta, hay muchos puntos interesantes para meditar. Alegra tanto mi corazón, Señor, saber que hace más de 2500 años, una suerte de síntesis del Evangelio fue anunciado a lo largo y ancho del imperio de Babilonia. Y Padre, tu pueblo, los judíos, se habrán alegrado al escuchar ese testimonio. Habrá sido motivo de conversación en las sinagogas, de conversar con los vecinos y amigos. Solo tú sabrás, Señor, cuánta gente se convirtió a la fe en Dios por esta carta. Gracias que la podemos leer y estudiar porque está aquí en tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender bien el mensaje. Y Padre, que apliquemos a nuestras vidas también lo que leemos aquí. Gracias por lo que hemos estudiado hoy. Pedimos que tú nos prepares para lo que viene por delante. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Que tengan un lindo día.